tardes y bienvenidos al quinto evento de nuestro ciclo de homenajes del 2022. Mi nombre es Virginia Bruzzo y hoy voy a estar moderando este homenaje. El Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana hace ya unos años. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacer una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de empezar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia si lo desean. Para ello deben pedir a través de las redes sociales del club. Bien, dicho esto, el día de hoy conversaremos sobre la filosofía y, sobre la filósofa y escritora Ayn Rand. Para comenzar, los invito a repasar brevemente el legado de una de las figuras más representativas del liberalismo y la creadora de la filosofía política. Alisa Zinovьevna Rosenbaum, nacida en San Petersburgo, Imperio Ruso, fue filósofa, novelista, ensayista, dramaturga y liberal clásica rusa, nacionalizada norteamericana. Durante la Segunda Contienda Bélica Mundial, más aberrante de la humanidad, con una Europa dividida y ultrajada con el avance del movimiento nacional socialista y el comunismo, ceñida por el Holocausto y los crímenes de lesa humanidad, en la que convergen dos grandes fuerzas, la Unión Soviética y los aliados, cuya chispa desembocante del conflicto promediados 1939 fue la invasión alemana a Polonia, reivindicando las ambiciones expansionistas del Führer, una Italia prima, facie fascista y una Inglaterra a base de sangre, sudor y lágrimas bajo el nuevo gobierno de Winston Churchill. Ayn Rand desarrollaba sus primeras obras literarias. Ha escrito obras como El mundo en que vivimos, Himno, El manantial, que constituyeron la cuna de un extenso itinerario intelectual que se prolongó durante los años de la Guerra Fría, y en el que también se destacan La rebelión de Atlas, La virtud del egoísmo y Capitalismo, el ideal desconocido, entre otros tantos ensayos de gran envergadura. Imprimió su propia impronta filosófica en torno a abrazar las ideas de producción individual, la defensa de la propiedad privada, el capitalismo y la libertad, en contraposición a sistemas opresores como el comunismo y el socialismo. Su fuente de inspiración la encontró en grandes personajes como Adam Smith, Ludwig von Mises y John Locke. Fiel a su estilo inédito, fue controversial para sus contemporáneos y fuente de inspiración para generaciones venideras. Es por ello que en el día de hoy celebramos su natalicio. Para este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes: Marco Fernández Leyes, periodista aficionado y novel escritor de ficción. Ejerce su profesión hace 20 años, durante los cuales pasó, entre otros, por diarios, radios y web del Chaco. Fue docente universitario y capacitador. Actualmente vinculado a la comunicación institucional, publicó en la revista Semánticas del Desequilibrio, la antología 2018 de la SADE Chaco, y presentó en septiembre de 2020 su primer libro, Tragadero, Cuentos y Relatos. Luego a Warren Obrok-Stressel, perdón si pronuncio mal el apellido, renombrado arquitecto guatemalteco, magíster en Historia de la Arquitectura por la Universidad de Virginia y diplomado en Procesos de Mercado por la Foundation for Economic Education. Es director del Centro de Estudios del Capitalismo de la Universidad Francisco Marroquín y catedrático en varias universidades de diversas materias, entre ellas Filosofía Objetivista y Arquitectura. Actualmente también es presidente y diseñador principal de Orbauch y Colaboradores, y presidente y fundador y representante legal de la constructora Arstectónica. Además es autor de varios libros de filosofía objetivista, de arquitectura, una autobiografía y columnista en República GT desde hace 7 años. Por último tenemos a Eduardo Martín, economista y director ejecutivo de Fundación para la Responsabilidad Intelectual. En cuanto a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos y finalizadas las exposiciones pasaremos a
al conversatorio en el que van a responder las preguntas que tengan en el público. Justamente en relación a esto, les comento a los participantes que mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, pueden dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, al finalizar las exposiciones, se abre el debate y el conversatorio en el cual serán contestadas. Lamentablemente Marco no pudo estar hoy sincrónicamente, pero nos ha enviado de la grabación de su presentación, por lo que pasaremos a reproducirlo ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias al Club de la Libertad por la invitación a participar en esta jornada homenaje a Ayn Rand. Yo soy Marco Fernández Leyes, periodista, escritor, guitarrista y un lector acérrimo de todo lo que cae en mis manos. Así que estoy muy, pero muy contento de participar en esta tarde junto a ustedes de esta actividad que mantiene vigente la figura de esta escritora norteamericana que nos demostró que la buena literatura y las buenas ideas se mantienen más allá del tiempo que transcurra desde que se producen. Durante mi exposición voy a centrarme puramente en lo que fue la producción literaria de ficción por parte de Rand, porque tengo entendido que los otros expositores van a analizar distintas aristas de su vida y de su producción filosófica política. Así que para no pisarnos, voy a simplemente referirme a la parte de ficción que ha hecho Rand. A lo largo de toda su actividad como escritora, eh, ella tuvo dos momentos o dos tiempos muy pero muy marcados, muy notorios. El primero de ellos fue el de la ficción y el segundo el de la no ficción, donde produjo un gran contenido filosófico, entre otras producciones y textos que desarrolló. El de la ficción, el momento de la ficción, y ocupan, lo curioso es que ocupan prácticamente la misma cantidad de años. El primero va desde 1936 a 1957 y es el momento en el que ella escribe sus 4 novelas y también participa como dramaturga en textos teatrales, en guiones teatrales y en guiones para cine. Y la segunda etapa, la de no ficción, va desde el año más o menos 1961 a el momento en que ella fallece, que es 1962. O sea que tenemos 21 años de producción para cada una de sus etapas, dos tiempos exactos. A lo largo de toda su carrera, Rand fue una persona polémica, como todo artista novedoso y trascendental, como ha ocurrido en la pintura, en la música, eh, en la escritura en este caso, bueno, en el teatro. La persona que marca una era siempre es controversial en esa era y genera mucha polémica, sobre todo en ese momento, y que sigue arrastrándose para después. Y este es el caso de Rand, una persona polémica en sus declaraciones, en sus textos, en sus opiniones, provocadora, eh, novedosa, también por el desarrollo de el objetivismo, que es algo que ella va a impulsar y va a seguir impulsando luego en su producción de no ficción, y audaz. Este requisito de la audacia creo que es fundamental, eh, tanto en su obra como en general en todos los artistas que se salen del registro de lo que es la norma o la pauta o el buen hacer, el correcto hacer de su época. Eh, Rand tiene una serie de pilares sobre los que sostiene su producción de novelas. La primera de ellas podríamos definirla como el individualismo,
que ella lo plantea en los términos de un egoísmo racional y ético, es decir, que predomine el yo y el bienestar personal, individual, por sobre el, el del colectivismo, digamos, y el del estatismo. Hace mucho hincapié en la importancia del emprendimiento, de que la persona se haga su destino, se forje su destino y de la responsabilidad que tiene el individuo en su bienestar y de última, la suma de bienestares individuales van a propender a un bienestar general, pero que va a surgir de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Eh, y finalmente, un rechazo al altruismo. Estas tres condiciones van a verse muy nítidamente a lo largo de toda su obra, de toda su producción. Son cuestiones que están muy claras y que van afinándose con el tiempo, son cuestiones que ella va a ir perfeccionando en cada una de sus obras. Y también su tarea como escritora se define por el opuesto. Esto es algo fundamental. No nos definimos solamente por lo que somos, sino por lo que no somos. Y quizás a veces llega a ser mucho más importante. Y en su obra queda muy en claro lo que ella no es y lo que no quiere que sea. El colectivismo, el estatismo y el anarquismo. Ella se opone férreamente a estas tres cuestiones. eh, en sus dos últimas novelas, El manantial y la rebelión de Atlas, sobre todo, pero en las dos anteriores también, que son Himno y Lo que vivimos, queda muy en claro esto, que ella está totalmente en contra de estas premisas y es muy lógico que así sea en una época donde sí, el mundo estaba en convulsión. Piensen ustedes que su producción literaria va desde los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, con Europa colmada de movimientos ultranacionalistas que iban desde el fascismo y el nazismo hasta el comunismo en la Europa del Este, hasta atraviesa toda la Segunda Guerra y finaliza en lo que es el auge de la Guerra Fría, si bien está previo al telón de acero que se va a dividir físicamente Europa, sí está muy en auge la Guerra Fría, el macartismo y estas posturas extremas que se planteaban sobre todo en Estados Unidos, que era la cuna de la libertad occidental o del modelo occidental versus lo que era el modelo comunista que encarnaba sobre todo la Unión Soviética y las intentonas que había de parte de cada uno de estos gobiernos centrales por ser el dominador de la geopolítica a nivel mundial. Entonces ella plantea su postura exacerbada por el momento también, más allá de sus ideas, uno es el momento que vive. Eh, entonces, viéndola desde ese momento, sus ideas eran muy extremas, es una de las críticas, de hecho, que ella recibe de estas posiciones tan extremas que muestran sus personajes y que muestra ella misma en su filosofía y en sus declaraciones, pero era una mujer de sus tiempos y una persona que defendió hasta las últimas instancias lo que pensaba y aquello en que creía. Y también ella se mostró, decía que estaba bueno en contra de este colectivismo, del estatismo, ella estaba muy en contra y se ve muy en claro esto, ahora vamos a verlo, y del anarquismo. Y dentro del anarquismo también incluía al movimiento libertario. Esto que decía yo, ella era una gran crítica de casi todas las escuelas filosóficas y los pensadores tradicionales y también metía al movimiento libertario ahí, lo consideró una forma de anarquismo y ella no creía en esto, ella se consideraba una liberal clásica y estaba más adepta dentro de la filosofía liberal. Si bien hoy en día el movimiento libertario trata de enrolarla a Rand dentro de sus filas, eh, ella, si vamos a las fuentes, ella se definía como una liberal clásica, no como una libertaria. Pero son matices y quizás, bueno, si tuviésemos la oportunidad hoy de preguntarle,
nos respondería con mayor claridad. La cuestión es esto que decía ella en su momento. Les decía que toda esta producción filosófica y esta serie de creencias van a traslucirse de a poco en su obra de ficción. La primera de sus novelas, de las 4 que escribe, es Himno. Sin embargo, Himno va a ser la tercera novela en publicarse, pero es la primera que ella escribe. Tenía un título que era originalmente iba a ser llamada Yo, eh, pero bueno, fue modificada para que pudiese ser más vendible. Y acá vemos ya una evolución de lo que va a ser y un hilo conector de lo que va a ser Himno con la rebelión de Atlas. Y allí va a aparecer el concepto en Himno, el concepto de yo, el descubrimiento del yo. Es una novela mmm, que se sale del registro de las otras 3 porque no está ambientada en ningún sitio, ninguna época en particular. Los personajes tienen nombres muy extraños. Me anoté algunos, por ejemplo, el héroe se llama Igualdad 72521. También hay otros personajes como Colectivo 00009 y Democracia 66998. Son nombres rarísimos que tienen que ver con lo que va a ser la trama de las novelas, la cual no quiero spoilearles para que ustedes la lean, quienes no lo han hecho, y quienes sí lo hicieron sabrán que es una novela extraña, donde, como les decía, prima el descubrimiento del yo. Y el narrador, la persona que narra la historia, que es este héroe, Igualdad 72521, se refiere a sí mismo como nosotros. Habla en la tercera persona del plural. Eh, es algo bastante particular de esta novela. En un momento hay un descubrimiento de igualdad de este personaje, igualdad, que dice, y los leo para que lo disfruten. Yo quise saber el significado de las cosas, yo soy el significado. Yo quise encontrar la justificación de la existencia. No necesito justificación para existir, ni ninguna palabra de permiso para hacerlo. Yo soy la justificación y el permiso. Tampoco soy el medio para algún fin que otros quieren alcanzar. No soy la herramienta de nadie. No soy un servidor de sus necesidades. Vemos acá este esbozo del individualismo, lo que decíamos, el egoísmo racional, ético, de esta igualdad que se plantea como el yo y la importancia de lo que es frente a lo que los demás quieren que sea. Luego aparece lo que vivimos. Esta novela es quizás de las más autobiográficas tomándolo de manera intelectual, y esto lo ha dicho la propia Rand. Ella en varias entrevistas sostuvo que cuando se puso a escribir Lo que vivimos, sabía la importancia de la vida, pero no el significado filosófico, psicológico y moral de los hombres que la valoran y los que no lo hacen. Eh, Esto quedaría plasmado, finalmente ella llega a este entendimiento triple, digamos, filosófico, psicológico y moral del significado de la importancia de la vida en La rebelión de Atlas. En Lo que vivimos, sí hay un lugar y un tiempo determinado que es la Rusia soviética, y es una novela más bien política, y si bien no tiene la profundidad del objetivismo, a lo que se va a ir perfilando de a poco, escribe una historia universal del hombre contra el Estado. Y como les dije, que si bien está ambientada en Rusia, también en la Rusia soviética, la Unión Soviética, podría aplicarse a cualquier otro
escenario en la cual el hombre deba luchar como el Estado, contra el Estado, como por ejemplo la Alemania nazi o un Estados Unidos socialista, que era algo que era como una gran sombra negra que asomaba en el horizonte político de los Estados Unidos en ese momento. La tercera novela de Rand es El manantial. Y acá ya, si bien es una novela, es breve, no es lo voluminosa que llega a ser La rebelión, ya proyecta esta cuestión de un retrato de un ideal frente a lo que es. ¿Eh? En este caso hay un hombre ideal, un héroe también acá, que es Howard Rourke, este arquitecto que defiende sus convicciones hasta las últimas consecuencias, es la pintura del hombre como debería ser a los ojos de Rand. Y es como el temporalmente y en su desarrollo filosófico es la puerta de entrada a lo que va a ser la rebelión de Atlas. Hay un momento muy importante en El manantial donde enjuician a Rourke. Y bueno, ahí él hace una defensa de los tipos de hombres que existen y se lo voy a leer porque es una parte, un fragmentito también muy interesante. Dice Rand a través de Rourke: nada nos es dado en la Tierra. Todo lo que necesitamos debe ser producido. Y aquí el ser humano afronta su alternativa básica, la de que puede sobrevivir en solo una de dos formas: por el trabajo autónomo de su propia mente o como un parásito alimentado por la mente de los demás. El creador es original, el parásito es dependiente. El creador enfrenta la naturaleza a solas, el parásito enfrenta la naturaleza a través de un intermediario. Este fragmento va a ser fundamental para entender la rebelión de Atlas, donde queda plasmado a la perfección el rol que ella le asigna a los creadores y a los parásitos. Eh, y esta novela, hablando de la rebelión de Atlas, una obra voluminosa que tiene alrededor de, no sé, 1100, 1200 páginas, dependiendo la edición, es el sumum, la obra maestra de Rand. Allí ella plantea como hipótesis qué ocurriría si los creadores, los Atlas, los que sostienen la sociedad y los que sostienen el Estado, estas personas que tienen el impulso, la iniciativa empresarial, creativa, en el caso de los músicos o de cualquier otro tipo, deciden ir a una huelga porque ya no soportan que los parásitos los sigan expoliando. Ese es el núcleo argumental de la rebelión de Atlas. Un nombre fabuloso, increíble, un nombre genial para una novela. Bueno, y allí Rand hace todo el despliegue de la vida de estos personajes que van en su lucha contra un Estado que los va oprimiendo y les va chupando la sangre, y a medida que va decayendo este Estado van exigiendo más. Bueno, ellos deciden rebelarse de alguna manera y está esta pregunta latente: ¿quién es John Galt? Esta figura misteriosa que desapareció y que de repente empiezan a desaparecer también otras personas, artistas, gente de otros países. Está bueno también el argentino Francisco D'Anconia, que hace un discurso muy famoso sobre el dinero. Y finalmente se descubre que están todas estas personas deciden pegar un portazo, abandonar sus emprendimientos, su fama, su gloria, su dinero, y comenzar una nueva sociedad que está escondida entre medio de las montañas allí. Y la rebelión de Atlas muestra algo que se trasluce finalmente hasta nuestros días, y que tiene que ver con esta presión hacia el que sostiene, hacia los que sostienen, los que producen, sin darles nada a cambio, porque no hay un intercambio, sino que es simplemente tomar, tomar y tomar y tomar de aquel que crea, de aquel que sostiene, o de aquellos que crean y sostienen.
Es algo que queda muy patente y por eso la rebelión de Atlas es que ha trascendido 7 décadas, 6 décadas, casi un poquito más ya de 6 décadas y sigue tan vigente como criticada por muchísimas eh, facciones y otras que le han apoyado. Pero para cerrar, yo quería decir que está bien que las obras sean criticadas y que tengan adeptos y detractores, porque eso significa que la producción cultural, en este caso la de Ayn Rand, cumplió el objetivo, que es de conmover, de llegarnos, de incomodarnos, de hacernos reflexionar. Lo peor que puede pasar cuando uno está frente a una eh, creación artística, y esto por ejemplo se ve en lo que sucede con esta sinfonía inconclusa que hay en la rebelión de Atlas, es que no nos toque nada, que no nos genere nada. Si una producción artística está bien hecha, nos va a incomodar, nos va a cambiar, nos va a dejar algo, vamos a ser distintos de cuando empezamos, sea lo que sea, porque nos impulsa a seguir ese sendero, porque nos incomoda, porque estamos a favor o en contra, porque nos hace rever opiniones, o por el motivo que fuera, nos impacta. Eso quiere decir que es una obra de calidad. Y en este caso, la producción literaria de Rand es eso, es una obra de calidad más allá de adeptos y detractores. Es una material que seguirá vigente y que es bueno leerlo porque es realmente una muy buena literatura y que deja mucho al final para reflexionar, para pensar y para seguir creciendo. Muchísimas gracias al Club de la Libertad por la invitación y espero que tengan una muy buena tarde. Chau, chau, hasta luego. Ahora vamos a pasar a Warren, si está por ahí. Así es, buenas tardes. Muchas gracias a los defensores, a este Club de la Libertad. El tema que yo quiero desarrollar en la tarde de hoy, o tarde-noche para ustedes, es la relevancia política de la ética de Rand. Y la ética de Rand es bastante novedosa en varios aspectos, pero voy a dirigirme primero a un error que he encontrado en muchos críticos y seguidores de Rand, y es que consideran, a partir del libro La virtud del egoísmo, que el egoísmo es una virtud, y en realidad Rand no está diciendo eso. El egoísmo no es una virtud. Para que hacerme comprender más fácilmente, si yo hiciera un libro que dijera La virtud de Eduardo Martí, todo el mundo diría, pues Eduardo Martí no es una virtud. Me preguntarían, ¿cuál es la virtud de Eduardo Martí? Pues eso es lo mismo que está haciendo Rand. Ella dice, ¿cuál es la virtud del egoísmo? Y la virtud del egoísmo es la racionalidad. Esto en realidad queda bastante claro en la introducción, cuando ella dice qué es lo que significa el concepto de egoísmo, que es en realidad que se beneficie quien actúa, ¿verdad? Que sea uno mismo. También en el mismo libro lo presenta Nathaniel Branden en el capítulo donde dice, pregunta si somos todos egoístas. Y ahí él hace una aclaración muy importante. La diferencia entre el egoísmo y el altruismo es que el egoísmo considera que el hombre, que una persona es un fin en sí mismo, mientras que el altruismo considera que la persona es un medio para los fines de otros. Entonces, cuando Rand define lo que es una virtud, que eso es bien importante, dice la virtud es una acción para conseguir y conservar un valor. El egoísmo no es una acción. La acción es un medio para alcanzar algo. El egoísmo lo que describe es el concepto de el fin de la acción. O sea, la acción es la virtud y el fin es que se beneficie la persona que actúa. Esto lo contrasta ella con el concepto de altruismo, y aquí
quiero aclarar que el concepto de altruismo que ella está manejando es un concepto muy filosófico. No es el concepto vulgar que todas las personas manejan y que confunden con benevolencia. El concepto de altruismo al que ella se refiere estrictamente es el que define o acuña Augusto Comte, y ese concepto Comte lo diseñó para oponerlo al individualismo. Y el individualismo lo que hace es defender la tesis de que el hombre es un fin en sí mismo y que tiene derecho a su vida, a su libertad y a su propiedad. El altruismo, por el contrario, lo que niega es que el hombre sea un fin en sí mismo y que el hombre tenga derecho alguno. De hecho, Augusto Comte dice que el concepto de derecho es inmoral, así desde su punto de vista. Entonces, eso es lo que está atacando Ayn Rand específicamente, no la benevolencia, no hay que confundirlo con eso. Ahora, analicemos un poco el concepto de egoísmo en la ética de Rand comparada con otros. Por ejemplo, Aristóteles también nos habla del egoísmo. De hecho, la virtud en Aristóteles que más favorece al egoísmo es lo que él llama prudencia, es decir, usar uno su razón y su sabiduría para identificar aquello que nos es provechoso y aquello que no nos es provechoso, para elegir lo primero y descartar lo segundo. Pero Aristóteles habla de un egoísmo racional, o sea, un egoísmo que está dirigido por la razón, y menciona otro egoísmo que le llama egoísmo vulgar, que es un egoísmo dirigido por pasiones, por caprichos, por lo que a mí se me antoja hacer. El mismo tipo de concepto lo va a manejar en la historia Tomás de Aquino, lo va a manejar Adam Smith. Adam Smith no condena el egoísmo como algunos colegas piensan. El que lea su libro sobre los sentimientos morales se va a dar cuenta que no ese es el caso. Lo que Adam Smith propone es que el egoísmo esté controlado para que no peque por exceso, por medio de controlarlo por la razón. Entonces ellos consideran que se puede pecar por exceso. Ayn Rand descarta eso completamente. Ayn Rand, al definir el egoísmo como precisamente preocuparse del interés propio, define que el interés propio no es cosa de caprichos, no es hacer lo que se me antoje, sino que es buscar aquello que en realidad fomenta mi vida, para que mi vida florezca, para vivir una vida próspera. Y eso lo tengo que identificar. No es algo para lo cual tengo inclinaciones. No puedo tener inclinaciones por cosas que me hacen daño, ¿verdad? Y esas no son en mi mejor interés, porque no van a mejorar mi vida. Entonces, Rand lo que insiste es que uno debe buscar su mejor interés de forma racional. Y eso plantea un punto muy, muy interesante. Es que aunque uno tenga como propósito beneficiarse a sí mismo, uno en realidad no es un egoísta si las acciones que toma van en contra de su propio interés. En realidad, el término más adecuado para eso debería decir es uno bastante tonto, bastante estúpido. Si analizamos la vida de Bernie Madoff, estafó en la bolsa a muchos de sus clientes y arruinó su vida, no se puede decir que él haya sido egoísta, aunque él quisiera beneficiarse a sí mismo, aunque su fin fuera egoísta, él no fue un egoísta porque no actuó de acuerdo a la razón y se hizo daño. Entonces, aquí viene el punto importante para Rand. La virtud cardinal es la racionalidad, pero recuérdense que mencioné que la virtud es un medio para conseguir y o conservar, o sea, una acción para conseguir y o conservar valores. Entonces Rand define lo que podríamos llamar metavalores o los valores cardinales, sin los cuales no se puede conseguir lo demás. Y esos metavalores, Rand los identifica como razón, propósito y autoestima. Desde luego la razón, porque ese es el instrumento que tenemos para poder identificar la realidad y entonces poder identificar qué es de beneficio y qué es dañino para nosotros y actuar en consecuencia. El propósito es porque una vez uno decide vivir, pues hay muchas opciones de cómo vivir, ¿verdad? Y el especificar, digamos, el estándar de la moral, que es la vida, a la vida propia de uno, implica identificar
cómo la quiero vivir. Si quiero vivir como médico, o quiero vivir como arquitecto, o quiero vivir como empresario, o qué es lo que quiero hacer con el lapso de tiempo que tengo en existencia. Y luego la autoestima es sumamente importante ese valor, porque si yo no me estimo a mí mismo, entonces no voy a buscar valores para beneficiarme, obviamente. Entonces son los 3 metavalores. Los 3 metavalores tienen también para Rand 3 virtudes cardinales: la racionalidad, que es el pensar sensatamente, razonablemente, con lógica, y que en realidad todos los demás virtudes son nada más aspectos de la racionalidad en distinto contexto. El siguiente, por ejemplo, que ella menciona es la productividad, que podemos decir que es la racionalidad aplicada a la creación de valores materiales para poder vivir como hombre. Y ese es un concepto que Rand también está aportando, que antes no lo habían aportado ninguna de las otras éticas, ni siquiera la aristotélica ni la epicúrea, digamos, que se podría acercar a lo que hace Rand. Y es que el hombre, vivir como hombre, significa que el hombre, por ser racional, ha descubierto que la cooperación social, es decir, la producción de bienes materiales e intercambiarlo por otros bienes materiales con otras personas, es la mejor estrategia para vivir. Es mejor que la estrategia del pillaje, la estrategia del animal irracional. Por ejemplo, si ustedes van aquí, si vienen a Guatemala y deciden ir a ver las ruinas de Tikal en la selva petenera y no cuidan su almuerzo, lo descuidan un momento, va a desaparecer, porque los monos de la selva lo que hacen es que bajan, lo agarran y se lo llevan. Esa es la forma del animal. Pero el hombre racional ha descubierto, bueno, no todos, obviamente hay algunos que todavía piensan que el pillaje es la mejor manera, pero digamos la mayoría ya ha descubierto, usando su razón, que es la cooperación social la mejor estrategia para sobrevivir. Y ahí lleva también otro punto que ella menciona, y ahí para aclarar lo que ella se refiere con benevolencia, en la ética de las emergencias ella habla de la benevolencia para distinguirlo precisamente del altruismo y que no se crea que el ser egoísta no quiere decir ser benevolente. Ser egoísta es la base para ser benevolente. El hombre, la primera manifestación benevolente que tiene y para con los extraños es el respeto, porque ve en el prójimo, en el otro hombre, un posible socio para vivir mejor, es decir, alguien con quien pueda intercambiar bienes y servicios o conocimientos o cualquier cosa que vaya a intercambiar. Y eso define también el tipo de individuo que es de valor para uno. Es solo el hombre productivo, el hombre que tiene algo que ofrecer. El ladrón, el asesino, ese no es de valor para uno. El que se comporta como una bestia irracional no es de valor para uno. Entonces ese no merece que se le respete o que se le trate bien, se le debe tratar como lo que es. Entonces la benevolencia es precisamente una acción que permite la convivencia de hombres de buena voluntad. La ética de Rand, como ya se están figurando, es una ética que no es ni intuicionista como la de Adam Smith, es decir, Adam Smith no acepta, por ejemplo, la ética prudencial como la mejor ética, porque él considera que debe estar calificada por los sentimientos morales o por lo que considera que es correcto la persona, que está dictada por el observador imparcial que cada uno lleva adentro y que de alguna manera sabe qué es lo que es bueno y sabe qué es lo que es malo. Tampoco es deontológica como la de Kant, que quiere corregir a Adam Smith y establecer lo que es bueno y lo que es malo de una forma objetiva, no subjetiva, no por la costumbre, y entonces establece unos imperativos categóricos, sino que la de Rand es una ética que se basa en la elección y en el principio de causalidad. Es decir, la ética es por elección. Si uno elige vivir, entonces tiene que valorar ciertas cosas, como la razón, valorarse a sí mismo, su autoestima,
el valorar cómo voy a vivir mi vida, o sea, su propósito. Si elige vivir y elige ciertos valores que quiere conseguir, tiene que alcanzar, entonces tiene que tomar determinadas acciones. Si le llamáramos a este un tipo de imperativo, sería un imperativo hipotético. Es decir, si quiero tal cosa, entonces tengo que actuar de tal manera. Si quiero ganar el examen de estructuras de lunes, entonces tengo que estudiar para ganarlo. Si quiero crear una empresa, entonces tengo que tomar los pasos adecuados para crear, en fin. Eso pues es una ética que se basa en la causalidad, cosa que en ninguna otra había sido así, y ese es un gran aporte de Ayn Rand. Ahora, con lo que lo liga la política, es lo que nos interesa aquí, es que una vez estamos en sociedad, Rand usa, no es la primera que dice que el derecho es un principio moral. En realidad, los padres fundadores no lo hicieron, John Locke no lo hace, ellos consideran derecho, todavía no tienen muy claro, lo consideran como una especie de privilegio dado por Dios. Pero Rand se da cuenta que no ese es el caso. Kant fue, digamos, en la era moderna el primero que lo plantea como un principio moral, pero para nosotros creo que es importante como hispanoamericanos saber que en realidad quien primero lo estaba planteando como principio es Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria es el intelectual de la Escuela de Salamanca, estamos hablando del siglo XVI, que entre las cosas que escribe y que está él influenciado por Aristóteles y por Tomás de Aquino, o está reexaminando a Aristóteles y a Tomás de Aquino en sus relecciones son volver a ver las lecciones, y él nos habla del jus naturae. Jus significa lo que es justo, lo que es correcto, lo que es recto, lo que es derecho, y ese es el concepto en el que se usa. En el mismo sentido lo va a usar Rand, en el sentido de lo que es justo, lo que es correcto, y concibe primero pues el jus naturae como un cuerpo de primeros principios, prima y precepta, ¿verdad? Que sirven pues para comportarse y que son evidentes en sí mismos, dice Francisco de Vitoria, que ningún ser racional puede dejar de ver. Y entre los principios que él menciona, pues están la ley de dominio de la propia persona, que es lo que Rand dice, que cada persona es un fin en sí mismo, la ley de sociabilidad y comunicación de hombres, lo que él llama animal sociabilité, que significa que el hombre tiene libertad para asociarse, sobre todo de forma económica, con otros, porque el hombre, dice Vitoria, está obligado por naturaleza a vivir en sociedad, apoyándose unos a otros para sobrevivir. Luego el principio de autodefensa, es decir, como uno es un fin en sí mismo, no debes tolerar que le hagan daño, o sea, lo mismo que Rand dice, no se debe iniciar la fuerza, pero sí se tiene el derecho a defenderse. También el derecho pues de viajar lo incluye Francisco de Vitoria, el jus peregrinandi, y el derecho de predicar, que es lo que ahora llamaríamos el de libre expresión. Y Rand coincide con esa concepción. Sobre todo es notable que cuando ella está hablando de los derechos del hombre, dice, es correcto que el hombre piense y pueda actuar de acuerdo a su mejor juicio, ¿verdad? Y quien tiene todavía el concepto de derecho como una especie de privilegio, no comprende esto con facilidad, porque está pensando que ella tal vez está haciendo un juego de palabras, pero ella no está haciendo ningún juego de palabras, está usando el concepto de derecho tal como lo había usado Francisco de Vitoria, en forma de que es lo que es correcto. Entonces es correcto que el hombre pueda actuar de acuerdo a su mejor juicio, por eso es que debe tener libertad para actuar de acuerdo a su mejor juicio. Es correcto que el hombre, por ser un fin en sí mismo, pueda vivir la vida que elija vivir, ¿verdad? Y es correcto entonces que pueda elegir qué hacer con lo que es el fruto de su trabajo, el derecho de propiedad.
Y la sociedad solo tiene una obligación entre cada uno de los socios, que es respetar esa libertad de acción que es correcta de los demás asociados. Y entonces es cuando Rand establece cuáles son las funciones del gobierno con un hilo lógico impecable de esto, y es la función del gobierno es proteger a los ciudadanos de aquellos otros ciudadanos que quieren violar sus derechos. Y también es obligación del gobierno de protegerlo de aquellas sociedades extranjeras que quieren violar sus derechos. Entonces, los límites del gobierno son precisamente el del sistema judicial, la policía y el ejército. También Francisco de Vitoria se adelantó en ese mismo punto por su influencia aristotélica y tomista, y hace énfasis en que el gobierno debería ser de leyes, y que el propósito del gobierno es promover la eudaimonia, o florecimiento o prosperidad de los ciudadanos, tanto material como moral. Y aquí un punto muy importante que hace Francisco de Vitoria es que si el gobernante se rehúsa a ser súbdito de la ley y viola los derechos de los gobernados, estos tienen el derecho de autodefensa y de derrocar al gobernante. Son conceptos muy importantes y que no pasaron a ser solamente teoría. Lo que pasa es que la leyenda negra sobre la hispanidad nos ha metido una historia falsa, ficticia, que tenía un propósito político que de hecho consiguió, que fue la atomización de la España, pero estas leyes se pusieron en práctica en el gobierno de Carlos V, se conocen como las leyes nuevas, que empezaron a tener vigencia en 1543. Aquí, precisamente en Guatemala, es donde se inició y se siguieron al resto de los virreinatos, al virreinato de la Nueva España y después al virreinato del Perú. Y aquí en la ciudad que se llama la muy leal y noble ciudad de los Caballeros de Santiago, de Guatemala, fue donde se pusieron en práctica, y fue en el momento en que se abolió la esclavitud por primera vez en América, 300 años antes que lo hicieran los norteamericanos. Entonces, digamos, lo que Rand está predicando, que es sumamente importante para nosotros, tiene ya sus antecedentes dentro de nuestra cultura, y por esa misma razón deberíamos investigarla y hacer la conexión y ver que no es algo ajeno, digamos, a lo que hizo nuestro pueblo antes, que se perdió y que debemos tratar de recuperar. Entonces, yo pues con eso voy a terminar mi exposición y estoy ansioso de oír lo que tiene que decir Eduardo. Gracias. Pasamos a Eduardo, justamente. Estás en mute, Eduardo. Eso, está muteado. Muchas gracias a el Club de la Libertad. Un placer saludarlos y gracias por la invitación, y un placer saludarlo a mi colega y querido amigo don Warren Orbach, que siempre nos deleita con su capacidad intelectual para resumir gran parte de la historia del mundo en 15 minutos, espectacular. Rand, hago un prólogo y después voy al tema que presento hoy, que es la tiranía del antimérito. Esperen que me pongo los anteojos, así tengo acá un poco un machete. Rand, además de las novelas a las que se refirió nuestro primer orador, especialmente los que vivimos, El manantial, La rebelión de Atlas, Himno, revolucionó la filosofía. Y la revolucionó a lo largo de estos 40 años, 20 en novelas, 20 en libros de texto, explicando temas que nunca habían sido abordadas con tanta claridad en forma uniforme en todas las áreas de la filosofía. En metafísica, en varios textos lo hace, podemos encontrar
la visión tal vez más acabada en filosofía, quien la necesita, donde resalta la importancia de la filosofía, y también se presenta allí la visión de un único universo y de un método para intentar comprenderlo. La idea de que el elemento con que contamos para poder analizar y entender el universo en el cual vivimos es la mente humana. Y no hay otra cosa fuera de esta existencia en la que nos toca vivir, y no hay otro método más que el método conceptual, la razón humana, la observación de la realidad y la interacción entre la razón y la observación para poder entender este universo en el que nos desempeñamos. Apelar a los sentimientos como guía de acción no es un buen camino, pues los sentimientos emergen a partir de la interacción de los valores que previamente hemos adoptado con la realidad. Guiarnos por sentimientos no es un buen mecanismo, y mucho menos utilizarlos como herramienta para obtener conocimiento. En epistemología, es decir que en metafísica, Rand nos circunscribe al absolutismo de la razón. Y esto realmente genera enormes resistencias para todos aquellos que quieren manejarse con deseos, con caprichos o con sentimientos. De allí a las reacciones a las que se refería nuestro primer orador, que ella suscita. En epistemología, Rand redescubre la razón humana, la acentúa como un mecanismo que nos ayuda a identificar e integrar el material que nos proviene de los sentidos, y nos explica también la importancia del método de la lógica para integrar adecuadamente el conocimiento. Y allí es donde se distancia de los sentimientos a los que ponen el propio rol que corresponde. Escribe un libro extraordinario que explica cómo la mente humana se las arregla para desarrollar conceptos y por qué es el único animal capaz de hacerlo, y cómo estos conceptos se van ubicando jerárquicamente dentro de la mente humana en un libro que se llama Introducción a la epistemología objetivista. Ese es su libro de la segunda rama de la filosofía. En ética, a lo que se refirió muy bien recién Warren, explica la importancia del autointerés racional, y que cuando nos desbordamos tratando de salirnos de ese autointerés racional y tratar de ayudar al mundo, empezamos a meter la pata. Y mucho más si lo tomamos no con sentido de benevolencia, sino como una obligación moral, y a lo Comte, a lo Kant, lo convertimos en un sacrificio. Por eso Rand destaca la importancia de vivir para uno mismo, para las cosas que uno valora, sin sacrificarse a los demás, ni pedirle a los demás que se sacrifiquen por nosotros. Y de allí deriva el principio político al que se refería Warren también recién, que ningún ser humano tiene derecho a iniciar la fuerza contra otro, que las relaciones de los seres humanos son de carácter de seducción, son contractuales. Vos me haces sentir bien y yo te hago sentir bien, no de violación. Donde si vos no me haces sentir bien, yo te hago sentir mal. El ser humano tiene que seducir, tiene que, para obtener conocimiento, bienes, tiene que conseguir la aceptación, tiene que conseguir que la otra parte que esté involucrada en la transacción, en el intercambio de valores, lo haga en forma voluntaria. De allí al respeto al que se refería Warren. Eso en política. Y finalmente en estética destaca la importancia de ver al ser humano como un héroe, y la idea de que cada uno es un emprendedor en su propia vida. Esto a lo que también se refería Warren como la idea del florecimiento personal, la idea del go for it, y el impossible is nothing, del just do it, frases que están metidas en el sense of life americano y que lamentablemente recién empiezan a despertar en Latinoamérica, la idea de que uno es el arquitecto de su propio destino. Yendo ya más específicamente al punto de hoy, yo desarrollé aquí una contestación
a los filósofos de Harvard, John Rawls, autor de un libro que se llama Teoría de la Justicia, y a Michael Sandel, que escribió un libro que en este momento es bestseller, muy recomendado por el New York Times, que se llama La tiranía del mérito. Y primero lo había hecho Rawls indirectamente, pero ahora Sandel, de forma mucho más directa, se pregunta, ok, ustedes, defensores del capitalismo, ustedes, defensores del individualismo, ¿es verdad que como ciudadanos, como personas, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de velar por nuestras vidas, por la vida de nuestras familias y la vida de nuestros seres queridos? Pero ¿acaso como ciudadanos de un país, como integrantes de la sociedad o de la comunidad de un país, nosotros no tenemos obligaciones? Se pregunta Sandel. Vuelve a razonar, dice, es verdad, todo ser humano tiene una obligación hacia sí mismo. Tenemos que ser responsables, tenemos que hacernos cargos de nosotros mismos, tenemos que hacernos cargos de nuestras vidas y si traemos hijos al mundo, obviamente tenemos que alimentarlos, tenemos que vestirlos, tenemos que educarlos, tanto a los que engendramos como a los que eventualmente hemos decidido adoptar. Pero ¿qué hay acerca de las obligaciones que supuestamente tendríamos hacia nuestra nación? ¿O acaso no tenemos obligaciones hacia nuestra nación, hacia nuestros compatriotas, hacia nuestro mundo, hacia nuestro entorno? Entonces, esto en Latinoamérica, pretender decir que no tenemos obligaciones hacia la nación, hacia el bien común, como dice Francisco, hacia nuestros compatriotas, hacia los pobres, hacia los sufrientes, hacia los enfermos, sería una aberración moral. Tan metida está la ética jesuita dentro del espíritu latinoamericano. Pero ¿qué problemas acarrea esto? Lo primero que podemos pensar es que si extendemos nuestras obligaciones hacia terceros, más allá de nosotros mismos y de nuestras familias, vamos a tener que dedicar más tiempo y vamos a tener que dedicar plata a semejante propósito. ¿Por qué? Porque nos hemos tirado encima muchas más responsabilidades. Y el problema es que muchas de estas responsabilidades nuevas que estamos contrayendo son indefinidas, quedan sujetas al capricho de los políticos, no tienen medida y aparentemente no tienen límites. Entonces caemos en una serie de gastos indefinidos que se van a consumir seguramente en nuestros ahorros y nos van a arrostrar a abispos financieros, a recesiones y a quiebras de las cuales después se hace muy difícil salir. La situación paupérrima de América Latina se podría explicar a través de este incremento de obligaciones a la ciudadanía productiva que la termina quebrando, la asfixia. En un momento dado reflexionamos y decimos, ¿pero qué nos está pasando? Nos despertamos del sueño, de la borrachera, de tratar de salvar al mundo, de la resaca, y analizamos el hangover que tenemos encima, esta resaca, y descubrimos que hemos gastado mucho más y que estamos quebrados. Obviamente, todo esto se hace por vía de los políticos, vía emisión, vía endeudamiento. Y cuando llega el momento de enfrentar la realidad, nos encontramos con que no podemos pagar. La Argentina ha sido, y creo que muchos otros países latinoamericanos también, un deudor continuo. Ahora estamos en plena negociación con el FMI, al que no queremos pagar, queremos seguir postergando la deuda o que nos la condone, y obviamente arrastrados a el vacío fiscal. Ahora, esto no solamente pasa en la Argentina, pasa en el mundo, incluso en los Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Jimmy Carter y el One American, One House, ¿cuál era la idea? La idea era todos los americanos tienen que tener una casa. Entonces hay que extender el crédito para que todos puedan tener una casa. Entonces hay que bajar las tasas de interés. Y entonces hay que proceder a la emisión, hay que respaldar a los bancos para que puedan otorgar
las hipotecas, incluso aquellos que no tienen capacidad de repago de los créditos. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron, le agregaron funciones a Fannie Mae y Freddie Mac, dos financieras mixtas, para que garantizaran los créditos bancarios y para que los bancos no tuvieran miedo de darle crédito a personas de dudosa reputación crediticia. Entonces, antes dudaban si le daba el crédito o no, y ahora los bancos decían que me importa. Yo le doy el crédito, cobro la comisión, y después, ¿qué hago con la hipoteca? Si los tipos no me pagan por las dudas, la descuento en Fannie Mae y Freddie Mac. Y a partir de allí se creó un caos financiero, porque lo que ocurrió fue que claramente los que compraron casas sin capacidad crediticia no pagaron las cuentas, y Freddie Mac y Fannie Mae, que a su vez habían vendido las hipotecas a otros fondos de inversión desparramados por todo el mundo, todos estos fondos se encontraron medio quebrados y salió el gobierno finalmente norteamericano a imprimir dinero para salvar a todos los bancos deudores. Obviamente eso se paga con inflación, la inflación castiga al pobre. Así que por un lado algunos se beneficiaron teniendo casas que antes no tenían, el resto de la sociedad se empobreció como consecuencia de el nuevo rol del gobierno. Aquí hay un punto que es importante destacar. Cuando somos responsables de nosotros mismos y de nuestras familias, somos personas responsables. Nos preocupamos para alcanzar nuestras metas, protegemos nuestras vidas, protegemos nuestras propiedades, protegemos nuestras libertades. Tratamos de trabajar en aquellas cosas que queremos o para las que tenemos ventajas comparativas. Elegimos comerciar con las personas que nos parecen decentes y con las que nos gusta relacionarnos. En cambio, y nos hacemos cargo de las consecuencias de nuestros actos. Por eso es importante destacar que la única responsabilidad que tenemos es hacia nosotros mismos. Es un tipo de responsabilidad emprendedora. Somos emprendedores de nuestras vidas, autónomos, independientes, individualistas, tomamos iniciativas, nos beneficiamos con los éxitos y padecemos un poquito, como corresponde, con nuestros fracasos. Pero aquí aparecen los socialdemócratas, los igualitaristas, como Sandel o como John Rawls, también llamados comunitarios, que justamente se oponen al individualismo. Dicen, ¿cómo podemos convencerlos a ustedes, defensores del capitalismo, de abandonar su ego y que abandonen ese sentido estricto de la individualidad? Tal vez si nosotros argumentáramos que las personas que se creen exitosas, en realidad sus logros, sus inventos, sus progresos no son suyos, no son consecuencia de sus actos, sino que son mayormente producto de la comunidad en la que ustedes han vivido y que los ha provisto del conocimiento y del contexto para que ustedes pudieran ser exitosos. Entonces, dejen de pavonearse diciendo que ustedes fueron los que pudieron hacer plata, los que inventaron, los que comerciaron, porque en realidad parte de su éxito, una gran medida de su éxito, es un éxito social. Michael Sandel dice, va más allá, dice, lo que somos es aquello en lo que nosotros nos hemos convertido, no es ningún mérito propio, sino que es, para bien o para mal, mérito de la comunidad. Es la comunidad la que nos proveyó de aquello que tenemos. No solo ello, sino que la comunidad nos forjó tal cual somos. Según Sandel, ser argentino, ser guatemalteco, ser brasilero, deja de ser un atributo, pasa a ser un constituyente de la personalidad. Y entonces, dado que lo que somos no es mérito propio, sino que es mérito de la comunidad, ese constituyente social que forma parte de cada uno de nosotros acarrea obligaciones. ¿Obligaciones elegidas? No. Obligaciones no elegidas y que tenemos que cumplir en pago a la sociedad. Es más,
si queremos exacerbar nuestro individualismo y no queremos obedecer los mandatos de la sociedad, nos amenaza Sandel diciendo, muchachos, no van a ser felices, no van a tener sentido de pertenencia, van a ser unos parias. Pertenecer, dice Sandel, no es gratis, conlleva un precio. Servir y mantener a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas. A su vez, si es necesario, ser servidos y mantenidos por ellos. Es como si viviéramos entre los Amish, es como si viviéramos en un kibutz, donde todos aportamos en base a nuestra capacidad y retiramos en base a nuestra necesidad, como nos decía nuestro querido Carlitos Marx. Entonces, ¿qué dice Sandel? Se pierde en propiedad privada, pero se gana en pertenencia. Ya estoy terminando, últimos 4 minutos. Y así, la propuesta de Sandel es dejar de lado nuestro individualismo en gran parte de la vida cotidiana y volcarlo al pozo común. Por eso dice que áreas enteras de la economía tienen que pasar a ser regidas o dirigidas por el Estado. ¿Y cuál es el gran problema de esto? Que como vimos antes, cuando nos ocupamos de nosotros mismos, somos responsables, hacemos elecciones personales, y cuando la decisión es colectiva, pasa a ser irresponsable. Nadie es responsable por nada porque estamos trabajando con fondos ajenos. Y allí se vuelcan, especialmente en el área de la educación, que se convierte en adoctrinamiento, en salud, y de contratos libres, de intercambios voluntarios, pasamos a decisiones colectivas en el Congreso, donde los vueltos y la corrupción es habitual. Entonces, pasan a ser decisiones colectivas. La idea es que somos una gran familia que debe protegerse y ayudarse entre sí. Somos todos miembros de una colmena colaborativa y de ninguna manera podemos cortarnos solos. ¿Qué hay detrás de todo esto? El fenómeno al que se refería Warren recién, el fenómeno de la ética del altruismo. La ética que nos impulsa a sacrificarnos por el prójimo y que da sustento al estado moderno de bienestar. Salud, educación, vivienda, jubilaciones, welfare, ayuda social, pasan a formar parte de este sistema de welfare. Y eso a su vez acarrea toda una serie de obligaciones que se van extendiendo a la vida cotidiana. Cuando usamos las rutas del Estado, tenemos que usar cinturones, usar cascos, conducir a baja velocidad, todas medidas aparentemente razonables, pero donde está el patrón Estado diciéndonos qué hacer, no usar sal en las mesas, no comer azúcar, sendas para bicicletas, metas colectivas. Todos nos tenemos que vacunar y el que no se vacuna lo dejamos como un paria encerrado o le impedimos jugar el Abierto de Australia. Impedimos a las tabacaleras meter publicidad, prohibimos las drogas, el alcohol, la prostitución. Nuestro gran hermano nos quiere sanos y para eso nos ayuda. ¿Qué tipo de enfoque es esto? Es el managerial enfoque. ¿Por qué? Hay un management que nos baja órdenes y que es completamente diferente con el enfoque emprendedor, que sos el emprendedor de tu propia vida. Es como si la sociedad nos diera una franquicia para que la operemos y nos ayuda desde una oficina central, en la medida que nosotros obedezcamos. Nos indican qué reglas seguir, qué obligaciones contraemos. Somos responsables por nosotros mismos, pero mucho más por la sociedad en la que nos toca vivir. Entonces ya no elegimos la educación de nuestros hijos, ya no elegimos quién va a atender nuestra salud, ni qué tipo de hospital adherirnos, no tenemos que preocuparnos por planear nuestra jubilación, se ocupa papá Estado, obviamente que después moriremos de hambre, controla las comidas, controla el tipo de drogas que consumimos, y todo esto deriva en la eliminación de la responsabilidad individual. El argumento de fondo, ¿cuál es?
que en realidad no hay verdadero mérito de la gente exitosa ni de la gente productiva, sino que son éxitos colectivos, culturales, grupales, pues la suerte y una especie de lotería. Y esto se refleja en la cultura imperante. En realidad se desprecia o se hace sentir culpable al exitoso, y esto se enseña en las escuelas, en los negocios, etc. Un último punto que también es importante destacar. Cuando se habla de mérito, tipos como Sandel o Rawls no hablan de mérito, hablan de meritocracia. ¿Por qué? Porque a propósito confunden el mérito de haber podido desarrollar un emprendimiento con el empresaurio, aquel lobista que se alía al Estado, obtiene privilegios. Entonces ya el dinero obtenido o el éxito obtenido no es limpio, sino que ponemos todo dentro de una misma bolsa donde juntamos la responsabilidad cultural que nos dio los valores y los elementos, el haber lobiado y habernos comportado en forma irresponsable o corrupta, y todo eso, y haber obtenido privilegios ilegítimos, acomodos, un poco de suerte, y por lo tanto tal cosa como el mérito, que pasaba a ser algo respetable y admirado, pasa a ser meritocracia. ¿Y quién es el culpable de impulsar la meritocracia? El capitalismo. Ponen todo en esta melange meritocrática. En realidad, la melange existe, pero no es culpa del capitalismo del laissez-faire, porque a lo largo de la historia del mundo ha habido pocos países que realmente han respetado las reglas del individualismo y del capitalismo. Tal vez el que más se haya acercado hayan sido los Estados Unidos, pero han sido pocos los que han respetado el mérito, el desarrollo personal y los principios de una sociedad libre. Yo corto aquí, espero que haya podido ser claro en estos argumentos. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora vamos a pasar al conversatorio. Para participar, cada uno deberá levantar la mano, la función que da la aplicación de Zoom. De esa manera va a poder pedir la palabra y esperar a cada uno su turno. Vamos a ir pasando por turno. También pueden escribir por el chat, que hasta donde he visto no hay una pregunta propiamente dicha, sino comentarios, agradecimientos. Bien. Dicho esto, iniciamos con el conversatorio. Quien quiera participar, estamos. Si querés, yo hago una aclaración respecto, ¿puedo? ¿Me estás escuchando? Sí, se escucha. No, solo una aclaración, y que Warren me gustaría que opine también de esto. Mi impresión es que el primer orador, cuando se refirió a la visión política de Rand, la definió como un liberalismo clásico, cuando en realidad yo creo que Rand, corregime Warren si estoy equivocado, hablaba de sus ideas políticas y las definía como capitalismo radical. Y hay bastante diferencia, me parece, entre el liberalismo clásico, por lo menos algunas diferencias, y este capitalismo radical randiano. Yo hago la primera pregunta y se la dirijo a don Warren Orbach para que me ilumine. Bueno, sí, tenés toda la razón, Eduardo. Y ya que tocaste el tema y que no hay más preguntas ahorita, voy a aprovechar para aclarar algunas cosas. Ayn Rand realmente detestaba a los libertarios, esa es la palabra correcta, pero no era sin razón. Los libertarios fue un movimiento que creó Rothbard, y Rothbard entró a la vida de Ayn Rand como un, digamos, discípulo de Rand. Entró al grupo de estudiantes que se reunían con Rand, que por ironía se bautizaron a sí mismos como el colectivo, ¿verdad? Y le hacía cartas como de enamorado, o sea, ella era lo máximo que había en este mundo.
Y Rothbard cometió un error y realmente una falta, que al hacer su tesis doctoral incluyó ideas de Rand, pero no las acreditó. Entonces Rand le reclamó que por qué no le había dado los créditos por las ideas de ella que estaba usando. Y la respuesta de Rothbard fue porque en una tesis doctoral no se admitían citas de novelas. Eso pues enfureció a Rand y entonces lo expulsó del grupo. Le pareció que era inmoral lo que estaba haciendo. Estaba apropiándose de ideas sin su consentimiento. Entonces Rothbard, pues a partir de eso, del amor, pasó al odio total. Le escribió unas cartas espantosas a Rand. Fundó un grupo que fue los libertarios, para seguir más o menos con ese tipo de ideas, pero para agravar más la situación, en ese grupo hacían obras de teatro burlándose de Rand. Entonces, obviamente, Rand pensaba del grupo que era una partida de bagres, o sea, de gente a la que no podía apreciar, y entonces, pues, descartó a los libertarios. Luego, pues, como las cosas pasan, los libertarios se evolucionaron y ahora ya no son lo mismo que eran en ese entonces, y pues tal vez ahora ya pensaría distinto de ellos. Y con respecto a los liberales clásicos, pues los liberales clásicos son gente como Jefferson o Benjamin o Franklin o John Locke, y son con una fundamentación, digamos, de los derechos en la creencia de Dios, en que es como dije, que los derechos son una especie de privilegio que está siendo concedido por Dios y por lo tanto son inalienables, ¿verdad? Y Rand no está de acuerdo con eso. Es decir, precisamente Rand lo que está diciendo es que los derechos son principios morales para poder funcionar en concordia en una sociedad. Si se violan los derechos, esos derechos que son principios morales, la sociedad se rompe, se destruye. De hecho, lo que protege esos derechos es la ley de no contradicción, es decir, no se puede tener el derecho a violar los derechos de otros, es una contradicción en términos. Entonces, la postura, digamos, es distinta. Aunque ambos defiendan cosas similares, no son iguales, son distintos tipos de filosofía. Entonces, Rand pues, le llamó objetivismo a su filosofía y se definió en términos políticos como una capitalista radical del sistema laissez-faire, dejar hacer y dejar pasar. Muy bien, muchas gracias. Bien. Sí, también Adam Smith y David Ricardo, sí. Gracias. Justo había una pregunta en relación a la diferencia entre viralismo clásico y capitalismo radical. Creo que quedó respondida, pero en todo caso volveremos a ella de nuevo. Pero a mí ¿Sí? me gustaría comentar la idea de la mano invisible. Ah, bien, sí, justo había otra pregunta, pero sí, si quiere, ya que justo que estaba hablando, pasamos a esa y después leo la que estaba antes. Así. Dice la pregunta del liberalismo clásico con la idea de la mano invisible no es muy diferente a una idea de capitalismo. Se me fue, se movió. Capitalismo radical. Ya que me preguntan eso, yo sí tengo comentarios sobre la mano invisible. Me parece que la mano invisible es una de las cosas que más daño le ha hecho al sistema de libre mercado. El suponer que existe alguna cosa que ordena, esconde, digamos, lo que realmente pasa. Lo que realmente pasa es que en el libre mercado, por el sistema de precios, es que la gente puede comunicarse entre ellos para decir qué es lo que la mayoría quiere para que los otros se dediquen a producirlo. No es nada místico, no es nada mano invisible, es muy claro que los precios son un sistema de comunicación. Por eso cuando se altera el sistema de precios, lo que se está haciendo es mandando información equivocada al mercado y la gente reacciona ante esa información equivocada y los resultados son desastrosos. Entonces, la única manera que tiene el productor de saber, digamos, qué cosas va a producir es viendo cómo se están comportando los precios.
Digamos, yo produzco edificios de apartamentos y los precios de los apartamentos están subiendo, yo sé que hay demanda para eso y voy a producir. Si los precios bajan, yo sé que hay menos demanda y ya no produzco eso y busco qué otra cosa producir. Entonces eso es con respecto a lo de la mano invisible. Bien, gracias. Bien, leo una pregunta que estaba antes de Carlos Hernández. ¿Cuál creen, Eduardo y Gerda, para ambos es la pregunta, la razón por la que Rand haya estado tan poco difundida en Latinoamérica y en Argentina específicamente tantos años? En la Argentina, respondo yo primero, Warren. Bueno, en la Argentina, después que fui a estudiar a Estados Unidos con Hans Engholz y estudié economía austríaca, regresé y había un grupo de objetivistas que básicamente era un grupo de 4 o 5 personas, liderados por Manfred Schieder, un austríaco, mitad argentino, que difundía las ideas de Rand y obviamente nadie la conocía. Yo tenía en mi biblioteca La Rebelión de Atlas, libro que había hojeado junto a mi hermana María y que después leí más en profundidad cuando conocí a estos objetivistas. Ahí estaba también Ricardo Rojas, estaba también Fishman, Miguel Fishman. Eran un grupo muy chiquitito de objetivistas. Tradujeron con enorme esfuerzo La virtud del egoísmo y hicieron también un gran esfuerzo en difundir un pequeño opúsculo que se llamaba Munición Intelectual Capitalista, y a partir de allí arrancó. Pero en cuanto intentamos mandar artículos a los diarios, pero en general el nacionalismo católico, el fascismo que arraiga en la Argentina, hizo prácticamente imposible su publicación. Nos corrían de todos lados, no nos daban ningún tipo de espacio. Solo cuando aparecieron las redes y empezamos a partir de las redes a difundir ideas, y el trabajo que habíamos hecho, enorme, muy sacrificado, porque era realmente persona por persona, empezó a cobrar forma. Después apareció Rosita Peltz con su hijo, un gran intelectual también, imprimieron los libros, reimprimieron la vieja versión que había de La Rebelión de Atlas y El Manantial, que venían creo que de Unión Editorial. Y a partir de allí empezó a reproducirse. En este momento, en la Argentina solamente debe haber 3 o 4 movimientos objetivistas liberales. En los Estados Unidos, Warren, corregime, está la Fundación Atlas, está el Ayn Rand Institute, está Craig Biddle, que con otro movimiento objetivista, y en el Objective mundo... Standard. Perdón, adelante. El Objective Standard, sí. Sí, bueno, y la tarea fundamental que ha hecho Warren desde Guatemala, que tiene una cátedra en una universidad católica, logró convencerlos de tener la carrera de filosofía objetivista, única en toda América Latina. Estamos desafiando, como dice Lori Sanata, como dice Escojotado, dogmas arraigados en no solamente todo el socialismo y todo el misticismo, sino el mismo liberalismo clásico. Todos nuestros colegas en general. Desafiar el misticismo, desafiar el altruismo no es gratis. Pero como Howard Rourke y sus obras, se va abriendo paso a paso. Tal vez Warren y yo no lleguemos a verlo, pero ya estamos viendo cómo todo esto se abre paso y se agranda, y poco a poco van penetrando las ideas. Yo soy optimista. Ahora me gustaría escuchar la versión de Warren. Ok, yo no sé, no puedo hablar por toda Hispanoamérica, pero sí puedo hablar por lo que sucedió en Guatemala. En Guatemala, yo conocí las ideas de Rand precisamente porque ya estaba estudiando arquitectura, y eso fue hace mucho tiempo. Eduardo y yo somos de la misma edad, aunque Eduardo es un poquito, unos meses más joven que yo, pero somos de la misma edad.
Ya estamos arañando los 70, este año vamos a hacer 70, ¿verdad? Y entonces, cuando yo estaba estudiando, un catedrático que había observado que me gustaba la arquitectura de Frank Lloyd Wright, me dijo, hay una novela sobre Frank Lloyd Wright, y yo le pregunté cuál es, y me dijo, se llama El Manantial. Entonces yo fui y compré y la leí, pero cuando leí El Manantial me di cuenta que no tenía nada que ver con Wright, es decir, era otra personalidad, la de Howard Roark. Tenía que ver más con otra persona que yo había hecho mi guía desde que tenía los 9 años, que era Aristóteles. Y dije yo, qué fantástico lo que esta señora está escribiendo, porque uno me puedo identificar con estas ideas. Entonces leí La rebelión de Atlas enseguida y quedé enganchado. Daba la casualidad que mi mejor amigo del colegio, él se había ido a estudiar en Alemania, y cuando regresó en las vacaciones, me dijo, tengo que contarte un descubrimiento que hice. Y yo le dije, yo también tengo un descubrimiento que contarte. Entonces él me dice, bueno, voy yo primero. Está esta autora que se llama Ayn Rand. Y yo le dije, eso es exactamente lo mismo que yo te iba a contar. Entonces decidimos que era imperativo conocer sus ideas. Y nosotros en ese entonces lo que existía estaba todavía los cursos de Nathaniel Branden sobre objetivismo, y los compramos, los estudiamos a fondo, nos juntábamos todas las noches a estudiarlos. Decidimos después hacerlos accesibles a la gente, y entonces alquilábamos un salón en un hotel, en un buen hotel, de los más prestigiosos de la ciudad, y ahí reuníamos gente para oír los tapes. Después conseguimos, después de que ya se hayan peleado Branden, conseguimos los tapes que empezó a sacar Leonard Peikoff. Y así mantuvimos, digamos, esa indoctrinación, por así decirle, dar a conocer las ideas de Rand. Y yo empecé a escribir en unos periódicos sobre las mismas ideas. Después ya en la universidad empecé a hacer que mis estudiantes leyeran El Manantial, principalmente porque era el libro con el que más se podían relacionar. Y eventualmente, pues, en la Universidad Francisco Marroquín, aunque es una universidad católica, es una universidad que defiende la libertad, defiende el sistema de libre mercado. De hecho, las teorías de economía que ahí se favorecen son las de la escuela austriaca. Tenemos, por ejemplo, la biblioteca se llama la Biblioteca Ludwig von Mises. Hay un auditorium que es el Auditorium Milton Friedman, hay otro auditorium que es el Auditorium Hayek. Entonces, y en las paredes de la universidad están representados la historia de la economía mundial. También tenemos un gran mural de la Escuela de Salamanca. En fin, el puente, digamos, que une la Escuela de Negocios con el edificio académico se llama el Puente Pudendorf, que para hacer esa conexión, digamos, entre las ideas de la Escuela de Salamanca, que la manera como se conectaron con John Locke, con Adam Smith, con el mismo Kant, fue a través de Pudendorf y Grotio, en fin, y eso constantemente está mostrándose ahí. Pues ahí logré eventualmente convencer al decano de ese entonces, el rector de ese entonces, que era que acabamos de terminar la escuela de negocio, y me llama, se llamaba Giancarlo Joarben, de que sugería yo como arquitecto que hiciéramos para conmemorar esa escuela, una escultura. Entonces yo le dije, debería ser una escultura de la rebelión de Atlas, o sea, de Atlas.
y debería ser figurativa, cosa que no le gustaba mucho al arquitecto diseñador del edificio, que quería un objeto abstracto. Entonces, pero eventualmente los convencí y se hizo esa famosa escultura que hizo Walter Peter, que mide 5 por 5 metros, y que es un relieve de Atlas Libertas en la escuela, y que ha salido incluso como portadas de varios libros, sobre todo que defienden la libertad. Y para conmemorarlo, eso lo hicimos para conmemorar la publicación de Atlas. Desarrollé un club de lectura sobre el libro. Invitamos, como nosotros no somos universidad, no estamos casados con ningún grupo, invitamos a David Kelly, que es del Atlas Society, y también invitamos a Yaron Brock del Ayn Rand Institute, aunque ellos andan peleados, pero nosotros no. Y nosotros no admitimos que nos digan a quién podemos invitar o a quién no, ¿no? Nadie nos puede decir. Y los tuvimos ahí y celebramos los 50 años o lo que fuera, yo no me acuerdo, de la rebelión de Atlas. Y después, ya lo próximo, pues, me nombraron el director del centro Henry Hazlitt, que es el que se encarga de enseñar los principios de la libertad a todos los estudiantes de la universidad. Entonces ahí también hice que todos leyeran La rebelión de Atlas, cosa que todavía la mayoría sigue haciendo, para discutir ahí las ideas éticas que le dan fundamento al capitalismo. Y posteriormente, pues me encargaron fundar otro departamento, hice el de estudios del capitalismo, y ahí junto con la escuela de posgrados iniciamos maestrías de filosofía objetivista. Y hemos tenido bastante éxito con eso. Se habla ya mucho de Ayn Rand en los espacios de radio, en discusiones, se hablan ya de cosas que antes no existían en la discusión política de Guatemala, como Estado de Derecho, o qué es lo que debe hacer el gobierno. Conseguimos cosas por parte de la universidad, como liberar la divisa. En Guatemala se puede comerciar en cualquier divisa que uno quiera, uno puede negociar en dólares, en yenes, en euros, en lo que sea, todo es legal. También se restringió el poder del gobierno de emitir monedas, ya que nosotros no hemos tenido inflación desde ya hace mucho tiempo, y entonces el gobierno no puede sacar así dinero para sus antojos. Y hay una, digamos, supervisión bastante fuerte ya por parte de la sociedad de los gastos de gobierno. Entonces, creo que hemos logrado bastante, aunque falta mucho, y creo que se está extendiendo. Pero esto es lo que sucedió en Guatemala. No sé el resto de Hispanoamérica, porque en realidad no he tenido la curiosidad de investigar, pero tal vez es una buena idea hacerlo. Solo agrego una frase nomás. Brasil está bastante embalado, tanto en Porto Alegre como en San Pablo, y hay objetivistas en Río. Y en México hay también unos cuantos grupos objetivistas. Y después hay individuos. En Panamá, en España hay un grupo objetivista bastante grande. En Uruguay hay algunos objetivistas sueltos. En Chile hay poco que yo sepa. En Paraguay creo que hay poco. En Ecuador no conozco, sé que conocen a Rand, la discuten, pero con cierta aprensión, pero sé que hay grupos de economistas liberales que por lo menos la tienen en cuenta y la tienen. En Colombia hay grupos de economistas liberales. Me han invitado a un Zoom hondureño, sorprendentemente, chicos de Students for Liberty, que te recomendé también tu nombre, Warren, para que los acompañes también. Hay grupos de a poquito se van prendiendo las velas de Latinoamérica. Ojalá se haga un gran incendio. Bueno, gracias a ambos. Bueno, dado el tiempo que ha pasado, les quería pedir si podían dar unas palabras de cierre cada uno, y con eso ya terminaríamos el homenaje. Ok, a mí me gustaría cerrar antes que Eduardo, para dejarle a él la última palabra, por el principio de Age Before Beauty. Pero
hubo un comentario que me gustaría comentar que dice, excelente los ponentes, aunque como se dijo en Rand, un personaje polémico por su valiente posicionamiento, quizás debido a su propia experiencia de vivir la primera parte de su vida en la Unión Soviética. Entonces pregunto, ¿no les parece que la experiencia posterior en Estados Unidos le hizo, por otra parte, idealizar el capitalismo? Y aquí quiero aclarar esto. En realidad ella no está idealizando el capitalismo. El capitalismo, como lo está hablando ella y como lo estamos discutiendo aquí, es una teoría sociopolítica, ¿verdad? Así como es una teoría moral, la ética objetivista, si hablamos de una moralidad para sociedad, esa moralidad es el capitalismo. La política es la moral aplicada al capitalismo, perdón, a la sociedad. Entonces, los países que llamamos capitalistas es la práctica de ideas morales, pero no quiere decir que lo practiquen totalmente. La verdad es que los países capitalistas son aquellos que se acercan más a la libertad, pero no son totalmente libres en ningún lado del mundo todavía, ¿verdad? No por eso va a ser el capitalismo una mala teoría política. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, supongamos que tenemos como norma ser honestos, una norma moral, y ese es el ideal moral. Pero decir que el ideal moral de ser honestos no es válido porque casi nadie es honesto, eso no, es confundir lo que la gente hace con una teoría de comportamiento ético. Entonces, el capitalismo es una teoría de comportamiento ético y así es como lo está llevando Ayn Rand, y dado que, como dije anteriormente, ella considera que es correcto que el hombre pueda actuar de acuerdo a su mejor juicio, siendo productivo y cooperando con otros, el sistema que permite eso, que premia la mente creadora, la mente productiva, y que le permite al hombre florecer, ese es ese sistema que llamamos capitalismo. Y entonces con eso termino yo. Quiero agradecer la invitación, gracias a Virginia por la buena conducción del evento, y me dio mucho gusto verte, Eduardo. Bueno, igualmente, Warren, un placer, me despido yo también, sugiriendo a los oyentes que no tomen los temas filosóficos como temas aburridos de charlatanes de café que carecen de importancia en la vida práctica. Nada hay más práctico que una buena filosofía. Yo creo que el caso de Warren, mi caso y el de muchos objetivistas que descubrimos a Rand, un personaje digno de sus propias novelas, heroico y de una dimensión intelectual grandiosa, que nos cuesta valorarla por haber sido contemporánea nuestra, pero perfectamente a la altura de los grandes intelectuales del mundo, o incluso aún más. Rand nos provee de una filosofía extraordinaria que nos permite integrar nuestro conocimiento, tener una cosmovisión de cuál es un poco nuestro rol, entre comillas, dentro de este planeta. Nos permite insertarnos mejor. Nos elimina las culpas no merecidas. Nos permite concentrarnos y poner foco en identificar aquellas cosas que nos hacen felices. Nos empuja a desarrollar nuestros propósitos, aquellas cosas que nos motivan. Nos explica la importancia del respeto, de respetar a los demás y de ser respetados. Y nos muestra cómo nace el sentido de la benevolencia, el amor por la vida y el amor por el mundo, el amor genuino por el mundo que nos rodea, el respeto por los animales, por las plantas y por el mundo que nos rodea. La eficiente utilización de los recursos, y nos permite identificar figuras que nos den el placer de admirar héroes, ese romanticismo con los pies en la tierra, esa idea de realmente que podemos emular y aprender en lugar de envidiar a aquellas personas brillantes, inteligentes, que nos puedan servir de mentores. Es una filosofía extraordinaria que tiene aplicación en la vida diaria y nos llena de curiosidad, porque el método lógico nos abre puertas incluso para aspirar a tener conocimientos
en materia de arquitectura, en materia de física, en materia de todas las ciencias aplicadas. Entonces, simplemente si han tenido la paciencia de escuchar estas charlas medianamente teóricas, vayan a la fuente, lean a Rand, investiguen su filosofía y empiecen a participar en los seminarios y en, más allá de las lecturas, en las reuniones de objetivistas alrededor del mundo, que cada vez son más, y se van a sentir que el Valle de Galt, aquel lugar de gente inteligente, de gente de buena voluntad, de gente benevolente, existe. Y ya no se van a sentir solos, pero en el buen sentido. Van a seguir siendo individuos, no van a estar en un kibutz, no van a estar entre los Amish, van a seguir siendo ustedes, pero al mismo tiempo van a encontrar muchas almas gemelas con quienes compartir y deleitarse. Así que espero que los hayamos logrado inspirar un poquito en estos temas. Nuevamente, gracias por la invitación. Felicitaciones al Círculo de la Libertad y a ti como conductora. Les deseo a todos un buen fin de semana. Que sigan muy bien. Gracias. Y un abrazo grande, Warren. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres ponentes, a Eduardo, Warren y a Marco, que nos había enviado el video. Y bueno, con esto cerramos otro evento más. Y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre Domingo Faustino Sarmiento, el sábado 12 de febrero, por esta misma plataforma a las 18 horas. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.